enseñanza del día de hoy. Señor, Padre, es una bendición poder ver a mis hermanos reunidos y suplico que tú edifiques a tu iglesia y la lleves a seguir creciendo solo para tu propia gloria, Señor. Ninguno de nosotros somos más beneficiados. Tú no eres beneficiado, nosotros sí. Al crecer, al madurar, al ir en pos de ti, Señor, podemos experimentar mayores bendiciones, mayor libertad. Nos encomendamos a ti y ruego porque la enseñanza también pueda ser de edificación para tu iglesia y sobre todo que pueda ser aplicable. Gracias, Señor, y oramos por aquellos que vienen en camino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, clase número 11. ¿De dónde comenzamos? Comenzamos de las Escrituras. En el libro de Hechos vimos que en Hechos capítulo 6 hubo un problema. Ese problema nos llevó a entender cómo la iglesia del libro de Hechos se organizaba para poder solucionar sus problemas. Entendimos que los apóstoles se encomendaron a la iglesia para que buscaran quien pudiera cubrir ciertos requisitos para que se pudiera encargar del problema de las viudas. Así que se instituyen los los diáconos. Entendemos entonces que el modelo de gobierno de la iglesia del libro de Hechos era un modelo congregacionalista. Ahora viene algo interesante, porque los discípulos de los apóstoles tuvieron otro tipo de gobierno una vez que los apóstoles mueren, y va a ser Ignacio el primero de ellos que va a escribir haciendo una separación entre un obispo y un pastor, cuando a la luz de las Escrituras entendemos o creemos que un pastor, un anciano, un obispo son sinónimos. Esto sirvió como una plataforma donde, al hacer una separación entre obispos, entre pastores y ancianos, la iglesia en Roma comienza a autoproclamarse como la iglesia principal en medio de todas las congregaciones. Así es como surge el obispado en Roma, y vimos también unos 3 factores que ayudaron a que no solo el obispo en Roma, sino que la iglesia misma en Roma quedara como una iglesia suprema en medio de las demás iglesias. Vimos que como era una iglesia que trabajaba, como se consideraba al obispo en Roma, el principal obispo en ese lugar, todas las demás iglesias se empezaron a someter al liderazgo del obispo en Roma. No solo es que ellos se adjudicaron una autoridad que Dios nunca les había dado, sino que las demás iglesias también cedieron su propia autoridad, y por lo tanto la iglesia en Roma pues se establece como la iglesia suprema. Viene la Reforma Protestante en quinto lugar, fue la quinta enseñanza, y aunque hubieron 2 causas en la Reforma Protestante, lo que se conoce como la causa formal habló de la autoridad de la iglesia. Lo que comenzaron a cuestionar los reformadores no fue que si es la causa de la justificación por la fe, pero lo que los llevó a rechazar o a traer realmente la detonación de la Reforma Protestante fue la autoridad de la iglesia. ¿Quién tiene la autoridad en una iglesia? Los reformadores decían que el obispo en Roma no tenía más que una jurisdicción para gobernar la iglesia que estaba en Roma. Esa era toda y la única autoridad que tenían. Escuchen bien esto, porque muchos reformadores no estaban en contra de la autoridad del obispo de Roma, que era el Papa. Decían, sí, tú puedes tener una autoridad, pero esa autoridad solo la tienes en tu propia congregación, ni siquiera en tu propio país, sino en tu propia congregación. Entonces comienzan a emanciparse, esa es una palabra muy adecuada, comienzan a quitarse encima la autoridad del Papa. Y ahora que no están bajo la autoridad del Papa, surge una pregunta. Bueno, ¿quién tiene la autoridad dentro de la iglesia? ¿Quién? Y aquí es cuando vimos en sexto lugar 3 ejemplos de 3 países, que obviamente hubieron más países, pero en Alemania
una vez que se hace esta guerra, recuerden que pelean los príncipes en Alemania o el Sacro Imperio Romano contra su emperador, que era Carlos V. Una vez que comienza esta lucha, porque ellos no quieren estar bajo la autoridad del Papa, llegan al acuerdo, según Carlos V, con estos príncipes, diciéndoles: ok, ustedes no quieren estar bajo la autoridad del Papa en cuanto a la Iglesia se refiere, ok, lleguemos a un acuerdo. Ustedes como príncipes son los representantes de todo un principado, de toda una región. No van a estar ustedes como príncipes, porque ustedes como príncipes son los que no quieren estar bajo la autoridad papal y tienen el derecho, se llega a esa negociación, ustedes van a poder estar bajo otra autoridad que no sea la del Papa. Pero escuchen bien, dice Carlos V, claro, no se los dijo así, yo les estoy sintetizando todo. Pero ahora todo su principado debe de tener exactamente la misma fe que ustedes tienen. Así que si un príncipe de las diferentes provincias o principados de los que se componía el Sacro Imperio Romano no creía o no creía, si no tenía el catolicismo por su religión, todo su principado en automático debería de tener la fe que él estaba profesando, que era una fe luterana, porque todos los príncipes tenían una influencia luterana. Más adelante se van a volver iglesias estatales. Ahora tenemos iglesias, pero iglesias estatales. Noten esto, rechazan la autoridad papal y ahora se establecen iglesias estatales, por estados. Uno dice, bueno, no pasa nada. Ahorita vamos a ir viendo, porque todo eso nos llevó de la mano a entender lo importante del credo bautismo. En Suiza, por ejemplo, recuerden que Zwinglio estaba a cargo del gobierno y también con la misma fe, se vuelven iglesias nacionales. Ojo, por ahí Zwinglio tenía algunas inclinaciones, algunos tintes congregacionalistas, al igual que Calvino. De hecho, esos tintes siempre han existido. Siempre que vayas a la Escritura te vas a encontrar con esos chispazos de congregacionalismo en muchas doctrinas, pero no es el congregacionalismo bíblico o el congregacionalismo puro. Así que Zwinglio, por medio del Estado, y es lo que decíamos, Zwinglio, por medio del Estado, establece escuelas para capacitar a pastores y líderes. A través del Estado comienzan a cuidar de las viudas, de los pobres. A través del Estado y la religión comienzan a querer vivir como la Biblia dice, porque tenían la Biblia como la máxima autoridad. Sin embargo, tenemos otra vez el mismo patrón. Estado e iglesia están juntos, no ha habido una separación hasta entonces. En Ginebra, por ejemplo, Calvino también echa mano del Estado. De hecho, así es como persiguen a Casiodoro de Reina, o muere Miguel de Servet, juzgado precisamente por el gobierno, ese gobierno presbiteriano, que era hacia una inclinación presbiteriana. Pero algo sucede en Inglaterra, y es lo que vimos en séptimo lugar. En Inglaterra, en medio de la Reforma Protestante, o antes del inicio de la Reforma, o unos años después de que Martín Lutero había clavado sus 95 tesis, Enrique VIII se va a separar de la Iglesia Católica Romana en el 1534. Va a establecer su propia iglesia nacional, que es la Iglesia Anglicana. Se muere Enrique VIII, viene su hijo, que era un protestante consumado, Enrique VI, solo 5 años en el gobierno, le hereda a su sobrina prima, solo está 9 días Juana, no era Juana la loca, pero después regresa al poder la hija de Catalina de Aragón, que había sido desheredada, que era María I, alias María la Sangrienta. Y ella va a echar abajo todo lo que se había avanzado en Inglaterra en favor de la Reforma Protestante. Va a comenzar a perseguir a muchos cristianos, muchos van a tener que huir. Al huir van a aprender de otros grupos reformados que hay en diferentes partes del mundo. Muere María la Sangrienta o la Sanguinaria y entra Isabel I al trono. Algunos dicen que era una creyente. La iglesia, los creyentes dijeron, bueno, es que ella va a traer una reforma completa. Pero escuchen bien, los cristianos de esa época seguían buscando una iglesia estatal religiosa, es decir, que el Estado nos diga. Y de hecho, en la época de Enrique VIII, cuando se implementa el anglicanismo, era obligatorio, so pena de cárcel, que todos los domingos todos se congregaran.
Entonces era obligatorio congregarse. Si te veían en la calle o abrías tu negocio, llegaba el mismo gobierno, te clausuraba y te metían a la cárcel. Era una iglesia nacional. Escuchen bien, porque en el afán de querer que se hagan las cosas como dice la Biblia, se comienza a usar al Estado, a usar la fuerza para que se obligue a que se crean y que todos se sometan a las creencias de unos cuantos, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Entonces, lo que pasa en Inglaterra ya con la reina Isabel I es que cuando ven que Isabel I llega al poder, creyeron las personas que iba a seguir purificando a la iglesia. Resulta que no, que ella toma un punto intermedio entre católicos y protestantes. Sí va a tener un poco de persecución contra los católicos, pero finalmente ella como reina lo que quiere son mi pueblo. Y como mi pueblo yo necesito tener un punto intermedio donde pueda gobernarlos correctamente a todos. Si yo me pusiera en el lado de un gobernante, lo que menos quiero para mi pueblo es más revoluciones, más revueltas, ¿verdad? Un gobernante tiene que ver por todos aquellos sobre quienes está gobernando, independientemente de la creencia que ellos tengan. Isabel I yo creo que fue muy sabia en este punto, pero habían hermanos que no estaban dispuestos a aceptar esa realidad de la reina Isabel I. Así que ellos comienzan a decir que deben de separarse de la iglesia anglicana porque la iglesia anglicana es una iglesia falsa. A este grupo de gente que quiere purificar la iglesia les llamamos puritanos. Están en desacuerdo cómo se está llevando a cabo el gobierno de la iglesia, las prácticas religiosas, etcétera, etcétera. Los puritanos por las escrituras creen que deben de salir de esa iglesia, a quien de hecho algunos de ellos escribieron como la Gran Babilonia o la Ramera. Entonces viene el separatismo inglés y también vienen muchos grupos independentistas. ¿Qué quiere decir? Se separan de la iglesia y ojo, una cosa es independentista y otra es separatista. Un separatista es el que se separa de la iglesia anglicana, pero también dice que esa es una iglesia falsa. Un semiseparatista es el que se separa de la iglesia anglicana, pero cree que hay creyentes verdaderos dentro de la iglesia anglicana. Un grupo independiente o los independentistas son a veces separatistas, a veces semiseparatistas, pero ellos no necesitan de la iglesia anglicana, sino que comienzan a congregarse como iglesia de forma independiente sin el apoyo de la iglesia anglicana. Esto va a traer, recuerden que viene Jacobo I, Carlos I, viene una persecución sobre los grupos independientes, viene una persecución sobre los grupos independentistas. Y bueno, ahí es cuando muchas personas, al ser perseguidos por el gobierno, van a las escrituras y se dan cuenta que algo anda mal. No solamente tenían que separarse de la iglesia anglicana, sino que con qué autoridad no nos dejan congregarnos. Si lo único que estamos haciendo es adorar a Dios, ¿por qué no podemos congregarnos? Van a las escrituras y se dan cuenta algunos de ellos que habían estado intentando tener el control de la iglesia a través del gobierno cuando no debe de ser así. El gobierno no tiene, como decimos aquí en México, no tiene vela ni entierro en este asunto, sino que somos libres para congregarnos nosotros. ¿Qué tenemos hasta entonces? Varios grupos. Se hace una confesión de Westminster, se hace la declaración de Savoy con la plataforma de gobierno. Vimos que surgen en medio de este tiempo. Para 1642 aproximadamente, ya se puede considerar por primera vez a la primera iglesia bautista particular. 2 años después aproximadamente van a hacer su propia confesión de fe, aún 3 años antes de que la mismísima confesión de Westminster saliera a la luz y 14 años antes de que la declaración de Savoy se estableciera. Hablamos entonces como en medio de toda esta trifulca religiosa en Inglaterra, porque una vez que se empiezan a separar de la iglesia anglicana, esto ya era una fiesta. Todo mundo escribía folletos, panfletos, libros. Surgieron muchos grupos independentistas en Inglaterra. Y bueno,
uno tenía que saber perfectamente qué es lo que creía y con quién se iba a juntar para poder crecer saludablemente en la fe. Fue un tiempo de verdad, mis hermanos. Por eso el puritanismo es... Miren, los puritanos no creían todos lo mismo. De hecho, hubo contiendas entre los mismos puritanos, entre Richard Baxter y John Owen, que son dos de los más mejores, perdón que lo diga así, dos de los más mejores puritanos. Hubo discusión y Richard Baxter menospreció a John Owen. Si nosotros tuviéramos que escoger entre dos puritanos, entre Richard Baxter, que escribió el Bautista Reformado, el Pastor Reformado, y por el otro lado a John Owen, como bautistas particulares tenemos mayor influencia de John Owen y su congregacionalismo, porque John Owen no estuvo a favor en Westminster del presbiterianismo, sino que él era congregacionalista, y John Owen está en la Declaración de Savoy con Thomas Goodwin. Tendríamos que dejar de lado un poquito a Richard Baxter. Si hoy tuviéramos que escoger entre oír predicaciones de Miguel Núñez y de Sugel Michelén, obviamente escogeríamos a Sugel Michelén por sobre Miguel Núñez, porque Miguel Núñez es un bautista, pero no un bautista reformado, un bautista particular, aunque es bautista, ¿sí? Ok, entonces uno va tomando, uno va discerniendo, uno va viendo de dónde surge toda esa influencia. Los bautistas particulares surgen entonces en un tiempo donde hay grandes controversias teológicas, mucha gente está abandonando la iglesia anglicana, están habiendo muchas congregaciones independientes, hay discusiones entre semiseparatistas y separatistas. Los que tienen más acceso al poder, al gobierno, van a terminar menospreciando a los que no tienen esa influencia en el gobierno, y quizá lo veamos en un momento a grandes rasgos. Así que hoy quiero hablar, mis hermanos, ya que entendemos cómo surgen los bautistas particulares, hoy quiero hablar acerca de dos grandes distintivos que distinguen a los bautistas particulares. Ya dijimos que bautista no es todo aquel que no bautiza niños, porque antes de los bautistas hubo mucha gente que no bautizó niños y que dijeron que no se podían bautizar niños. El credo bautismo es el bautismo de creyentes, no es una innovación de los bautistas particulares. Los bautistas particulares no descubrieron el hilo negro, al contrario, se cree que tuvieron una influencia anabautista, porque los anabautistas son los primeros que dejaron de bautizar niños. Pero repito, el hecho de que no bauticemos niños no nos hace bautistas. El hecho de que bauticemos solo a creyentes no nos hace bautistas particulares, y eso nos tiene que quedar claro. Dos distintivos, el primero de ellos es el credo bautismo y el segundo de ellos es el congregacionalismo. Esos son los dos distintivos de los bautistas particulares. Para aquellos que no alcanzan a visualizar, espero que hoy podamos entenderlo. Ok, ¿de dónde partimos entonces? Partimos de la Biblia, en el libro de Hechos, ¿sí? Partimos de la Biblia, en el libro de Hechos hay un congregacionalismo. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién le delegó la autoridad a quién y quién la delegó? Cristo Jesús delegó esa autoridad. ¿A quién se la delegó? Se la delegó a la iglesia de Él. Solo Cristo es su cabeza. Se ha perdido ese punto de que Cristo es la cabeza de su iglesia y nadie más. Solo Cristo puede gobernar, reinar, mandar sobre su iglesia. Pero con el paso del tiempo se hicieron muchos modelos, se fue perdiendo, ya saben, separaron obispos, pastores, el obispo en Roma, y se hizo toda una trifulca hasta que de repente ya hasta el rey, como el anglicano, tenía la autoridad. De hecho, hoy el rey Carlos III tiene la autoridad sobre la iglesia anglicana en Inglaterra, ahora que murió la reina Isabel. Se ha perdido. ¿Quién tiene la autoridad? De la iglesia a un solo hombre, de un solo hombre al Estado, del Estado al episcopado, del episcopado otros dicen que a un grupo de ancianos, y de un grupo de ancianos los bautistas particulares regresaron a ¿quién tiene la autoridad? Pues la iglesia. Nadie más puede tener la autoridad más que la iglesia. ¿Y qué hicieron entonces los bautistas particulares? Ellos fueron un poco más allá. Escuchen bien esto. Por eso es que
son estos dos distintivos los que distinguen en medio de muchísimos grupos que surgieron en esa época en Inglaterra. Estos dos distintivos distinguieron, por eso son distintivos, distinguieron a los bautistas particulares. Todo comenzó con el tema del bautismo. Todo comenzó con el tema del bautismo. No solo no bautizaron niños, sino que ellos solo bautizaban creyentes. ¿Qué significaba bautizar niños? Significaba un control de registro. Hoy tenemos actas de nacimiento. En esa época, para saber cuántos niños había en el estado y para que el gobierno supiera cuántos habitantes habían en su país, tenían que bautizar a los niños. Una vez que se bautizan los niños, el obispo de la congregación decía, esta semana bauticé a tantos. Se le mandaba el escrito al gobierno y el gobierno juntaba y tenía el control sobre la población. También los anuncios que venían de parte del rey no se daban a través de postes con bocinas como hoy lo tenemos, sino que cada domingo en la congregación el obispo tenía que dar los anuncios que venían directamente del rey. La iglesia no era un lugar de culto precisamente, sino que también era un lugar político y se anunciaban ahí situaciones políticas. Entonces, cuando los bautistas aprendieron que solo los creyentes deben de ser bautizados, y repito, ellos lo aprendieron de quienes tuvieron una influencia anabautista. Recuerdan que se fueron a Holanda, en Holanda habían menonitas, habían grupos anabautistas. Holanda era un lugar reformado completamente, por eso ahí se hacen los cánones de Dort. Ahí no había persecución contra grupos que tuvieran nuevas ideas, uno podía vivir tranquilamente, entre comillas, ¿no? Siempre se va a levantar un grupo que crea tener la razón para querer someter a los otros grupos. Ok, los bautistas aprenden que no se bautizan niños, sino solo creyentes. ¿Cómo lo aprendieron? Surgieron preguntas. Esa es la herencia de los bautistas particulares. Eran bien preguntones. Y no se creían todo porque sí. La pregunta es, ¿por qué no se pueden bautizar niños? Y noten cómo fue su línea de pensamiento. No se pueden bautizar niños. ¿Por qué no se pueden bautizar niños? Porque solo creyentes deben de ser bautizados. Entonces, si solo creyentes deben de ser bautizados, y a mí me bautizaron cuando era chiquito, la pregunta es, ¿mi bautismo es válido? No. Escuchen bien cómo pensaban los bautistas reformados, porque ellos fueron más allá. Si mi bautismo de pequeño no es válido, porque yo no era un creyente, entonces, ¿me puedo volver a bautizar? Sí, porque cuando me bautizaron yo no estaba consciente. Y si no estaba consciente, pues no vale mi bautismo. ¿Ok? Pero entonces estamos diciendo que ese primer bautismo no fue válido. ¿Sí? No es válido ese primer bautismo. ¿Qué implica que ese primer bautismo no sea válido? Implica que quien te bautizó tampoco tiene la autoridad para bautizarte. Y si quien te bautizó no tiene la autoridad para bautizarte, entonces no tiene una autoridad legítima dada por Dios. Y si no tiene una autoridad legítima dada por Dios, entonces es algo falso. Y si es algo falso, es algo espurio. Y si es algo espurio, es un impostor. Esa fue la línea de pensamiento de los bautistas particulares. Si tu bautismo no es válido, entonces, ¿con qué autoridad te bautizaron? Entonces, si rechazamos el bautismo, estamos rechazando la autoridad de esa iglesia. Y si rechazamos la autoridad de esa iglesia, estamos rechazando completamente a esa iglesia. Entonces, los bautistas particulares, ¿qué eran? ¿Separatistas o semiseparatistas? Los bautistas particulares no eran semiseparatistas, eran separatistas completamente. Apliquen esto al tiempo presente. ¿Tienen amigos católicos romanos que creen que son salvos? Y que aunque están en la iglesia católica son salvos, pero aunque van a misa y no se reúnen en una iglesia cristiana, bíblica. ¿Han escuchado hermanos que dicen eso? Es que yo tengo un tío, no sabe lo que nosotros sabemos, él es católico romano, es bien devoto,
Sí le reza a la Virgen, pero también cree en Jesús. Cree en Jesús y cree en la Virgen, pero también le prende una veladora de vez en cuando y pues iba a misa. Pero él no sabe todo lo que nosotros sabemos, pero pastor, pero no está perdido ese hombre, ¿verdad? ¿Qué va a responder el pastor? Recuerden lo que creemos. Un congregante en la iglesia puede no estar de acuerdo a todos los artículos de la confesión de fe del hombre. Y si no le causa molestia, es bienvenido. Pero un pastor debe de creer completamente lo que la confesión de fe enseña. Ustedes podrán ser semiseparatistas y tener amigos en la iglesia, en la iglesia católica romana. Yo también los puedo tener, pero yo no puedo decirles que la iglesia católica romana es una iglesia verdadera. No podría decirlo, porque estoy convencido por las escrituras que esa es una iglesia falsa. Y de hecho me atrevo a decir que es la gran ramera, y como muchos hermanos lo dijeron en esa época, yo también lo afirmo, el Papa es el anticristo. Eso lo dice la confesión de fe del hombre. Es un artículo de discusión entre otros hermanos bautistas reformados, pero se puede demostrar que el Papa es el anticristo. Entonces, son ese tipo de cuestiones donde tomamos cosas a la ligera y decimos, ¿para qué nos enrollamos en tantas cosas? Si solamente ya que lo vuelvan a bautizar y ya no, es que la negación de un bautismo, la línea de pensamiento al nuevo bautismo es muy profunda, es más larga. Y esa es la herencia de los bautistas particulares, que no se creían las cosas porque sí, sino que ellos razonaban y llevaban una línea de pensamiento hasta las últimas instancias, hasta las últimas consecuencias. En medio, escuchen bien esto, en medio de una generación donde todo mundo habló, todo mundo escribió, todo mundo atacó y los menospreció inclusive, los bautistas particulares fueron a las escrituras, se aferraron a las escrituras y estuvieron convencidos de todo lo que aplicaron y practicaron solo por las escrituras. Por eso fueron rechazados y perseguidos por otros grupos, porque no les gustaba quedar bien con nadie, no estaban de acuerdo con los demás, y aunque aprendieron a caminar con otros grupos independentistas, pero no estuvieron de acuerdo. Algunos líderes bautistas particulares fueron amigos de John Owen y de Thomas Goodwin, que fueron algunos disidentes, algunos que estuvieron en Westminster, pero no por eso se casaron con Thomas Goodwin y John Owen. Aprendieron cosas buenas de ellos, de buenos maestros de las escrituras, pero ellos solo se dejaban mover por lo que las escrituras decían. ¿Quién es entonces la autoridad?, se preguntaron los bautistas reformados. Y quiero que noten cómo fue su línea de pensamiento, porque del bautismo les llevó a aprender cómo se gobierna la iglesia. Del bautismo les llevó a comprender cómo se gobierna la iglesia. No solamente fue cortado. A ver este tema aquí, ya hablamos de este tema y luego hablamos ahora de este tema acá, no, sino que una cosa detonó la otra. El bautismo de creyentes los llevó a entender quién tiene el gobierno sobre la iglesia, quién tiene la autoridad sobre la iglesia. La primera iglesia bautista particular, que todavía no era bautista particular, cuando llegan al entendimiento de que no se puede bautizar niños sino solo creyentes, enviaron a un hermano llamado Richard Blount a Holanda, de Países Bajos, porque se enteraron que había un grupo de creyentes que bautizaban solo creyentes. Así que ellos lo estudiaron en las escrituras y dijeron, bueno, pues nadie más lo está haciendo aquí en Inglaterra, así que mandemos a alguien con gente que ya lleva camino recorrido en esta creencia. Llega con un grupo, se llamaban, el hermano James Renihan dice que ese grupo se llamaba los Collegials, de Collegials, ¿no? Bueno, no sé el idioma de Países Bajos, pero los colegiantes, así lo tradujeron. Es decir, no eran menonitas ni eran cualquier grupo anabautista. Los colegiantes era un grupo que se reunía como en tipo células y se gobernaban por colegiados, pero bautizaban solo creyentes y no niños. Richard Blount fue un congregante de la iglesia en Inglaterra, de la primera iglesia bautista particular en Inglaterra, a quien envían con los hermanos colegiantes. Ahí él aprende el bautismo de creyentes, cómo se hace adecuadamente, y cuando regresa con la iglesia, después de haber aprendido, les enseña cómo se hace el bautismo de creyentes.
Y entonces una vez que tienen ese bautismo de creyentes, Richard Blunt, con otro líder de la iglesia, pues él se bautiza solito y bautiza al otro hermano. Y una vez que ya hay 2 líderes bautizados, ahora bautizan a toda la iglesia. Imagínense, mis hermanos, parece una tontería. Y de hecho, grupos presbiterianos, episcopales, independientes, dice James Redningham, buscadores, cuaqueros y un montón de otras sectas, dice aquí una hueste de otras sectas, también se burlaron de ellos y se cruzaron en el camino con los bautistas particulares. ¿Qué pensarían ustedes que yo un día llego y eso es lo chistoso, porque en la cuestión del pastorado, muchas iglesias bautistas particulares llegan a preguntarse, bueno, si no hay ningún pastor en la iglesia, dice la Confesión de Fe de Londres, si hay ancianos previos que impongan las manos al nuevo pastor, pues que lo hagan, pero ¿y qué si no hay más pastores? ¿Quién le va a imponer las manos al primer pastor? Muchos pastores bautistas reformados de hoy en día han tenido esa pregunta y la he escuchado varias veces de hermanos que se van añadiendo al grupo de pastores, y es el mismo principio que aquí con el bautismo. Imagínense que yo me bautizo solito, y después bautizo a Miguel, y entre Miguel y yo ahora nos bautizamos a todos. Seríamos la burla de las demás congregaciones. No tan así, pero sí, seríamos la burla, y comenzaron a atacar esa práctica. Y hay hermanos que van a comenzar a escribir y a decir, bueno, cuando no hay un origen, debe de haber un origen. Para que otros sean bautizados, primero debe de haber uno que sea bautizado, y si no hay uno que sea bautizado, pues que se bautice si ya tiene el entendimiento. Ese tipo de cosas son las que hicieron los bautistas particulares. Dice James Redningham en su libro Edificación y Belleza, era una época tumultuosa, llena de folletos, libros, predicadores abogando amplia variedad de opiniones para el pensamiento y prácticas teológicas. Por supuesto, debe haber habido muchos análisis acerca de los temas que contribuyeron al desarrollo de prácticas eclesiásticas para los bautistas particulares. Presbiterianos, episcopales, independientes, buscadores, cuaqueros y una hueste de otras sectas pueden haberse cruzado en los caminos de los bautistas particulares. Ellos fueron atacados, por ejemplo, en 1640 que surge esta práctica, y para el 42 que ya los bautistas particulares ya eran identificados por bautizar a los creyentes, y solo a los creyentes. Uno de los líderes separatistas, que se llamaba Praise God Barbone, Praise God, qué buen nombre, así se llamaba él, significa alabado sea el Señor. Barbone, le pueden poner a sus hijos de nombre, alabado sea el Señor. González puede ser. Era un líder. Praise God Barbone respondió con una publicación contra su práctica recién empezada del bautismo. Se enteran que los bautistas particulares se están autobautizando. ¿Y qué escribe un líder separatista? Es una tontería lo que están haciendo. Es una tontería. Y ojo, cualquier cosa en esa época, se escribía un artículo y se publicaba, pum, 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 se daba a conocer. Los bautistas particulares fueron conocidos por su práctica del credo bautismo, cuando no estaban bautizando a creyentes en Inglaterra, y fueron atacados aún por líderes que se salieron de la iglesia anglicana, eran independientes, pero tampoco estaban de acuerdo con los bautistas particulares. Un líder episcopal llamado Daniel Pitt escribió en contra la Confesión de Fe de 1644. Los bautistas particulares son tratados como anabautistas. Recuerden que en Inglaterra, en un lugar llamado Münster, los anabautistas se levantaron contra las autoridades alemanas y mataron a todos los gobernantes. Los anabautistas se caracterizan por no creer en la autoridad civil. Hasta nuestros días, por eso los menonitas o los grupos Amish se apartan a comunidades y no creen en las autoridades civiles, que hay que darles su lugar. Muchos de ellos creen que eso viene de parte del diablo. Cuando en 1644 los bautistas particulares sacan a luz su primera confesión de fe, ellos dicen, nos están confundiendo con bautistas, y los querían matar en Inglaterra, los bautistas particulares, porque creían que iban a traer una revolución igual que en Alemania. Y ellos sacan su confesión y dicen, hey, nosotros esto es lo que creemos, y sacan una confesión de fe. Una vez que se publica, directamente del episcopado anglicano les atacan los separatistas y los independientes.
les atacan desde la iglesia anglicana y líderes de renombre que estuvieron presentes en la confesión de Westminster. De hecho, decía el pastor Eduardo Flores que algunos bautistas particulares se paraban en la entrada de allí en la asamblea de Westminster. Cada que se reunían los pastores, habían hermanos bautistas particulares en la entrada de Westminster, del edificio de Westminster, y tenían una copia de la confesión de fe. Se la regalaban a los líderes, se la regalaban para que ellos vieran que los bautistas particulares ni eran revoltosos, ni eran herejes, tenían una fe ortodoxa, sólida, pero no creían ni en el gobierno de presbiteriano y tampoco creían en el bautismo de infantes, sino en el credo bautismo. Entonces, los presbiterianos, uno de ellos llamado Robert Bailey y John Barwick, con otros, comenzaron a escribir contra ellos y a burlarse de los bautistas particulares. Ataque de los presbiterianos, ataque de los separatistas y los independentistas, ataque de los anglicanos, pobres bautistas particulares. ¿Ellos lo inventaron todo, mis hermanos? No. Eran líderes conocedores de las Escrituras. Eran líderes que también estaban empapados de la historia y conocían bastante cuál era la fe que ellos estaban profesando. Para hacer la primera confesión de fe en 1644, no sé si algunos sepan que antes de 1689 los bautistas particulares primero hicieron una en 1644 con 7 iglesias. Habían 7 iglesias que se juntaron para decir, esto es lo que creemos, 7 iglesias. La de 1689 realmente no se hace en 1689, sino que se hace en 1677, en un tiempo de persecución. Va a ser hasta 1688 cuando la vuelven a reimprimir, pero hasta 1689 cuando William I, Guillermo de Orange, con su esposa María II, llegan al trono y son protestantes completamente y van a hacer el acta de tolerancia. Hasta 1689 es cuando con libertad la pueden volver a reimprimir y la pueden empezar a dar a conocer. ¿Por qué se llama la Confesión de Fe de Londres de 1689 si no fue en el 89 que se da a conocer? Porque fue hasta el 89 en el acta de tolerancia cuando se convoca a las iglesias bautistas que ya habían crecido en esta época. De 1644, que solo hay 7 iglesias bautistas particulares, a 1677, que se hace la Confesión de Fe de Londres, llegaron a crecer hasta 100 iglesias. Para 1689, en septiembre de 1689, se convoca a más de 100 iglesias bautistas particulares que ahora existen a lo largo de toda Inglaterra. Por eso dicen, bueno, ¿qué es lo que creemos? Y sacan otra vez esa confesión de fe de 1677, que es la segunda confesión de fe de Londres, que hoy es a la que nosotros nos estamos adhiriendo. La primera confesión de fe de 1644 fue basada de algo que se conoció como la confesión verdadera, que escribieron un par de hermanos separatistas e independientes en 1596. 2 hermanos que después tuvieron que ir a Nueva Inglaterra escribieron esta confesión de fe. Hablaba del gobierno independentista. Para este tiempo surge un grupo llamado los brownistas. Esta confesión verdadera tiene bastante influencia brownista. ¿Quiénes eran los brownistas? Era un grupo de hermanos que se dieron cuenta que no solo se tenían que separar de la iglesia anglicana, sino que además dijeron, la iglesia no tiene nada que ver con el gobierno. Comienzan a venir esos destellos anabautistas, pero más controlados, y los brownistas eran básicamente congregacionalistas solo por un detalle. Los brownistas eran radicales. ¿Cómo que radicales? Ellos no solo no creían en la autoridad del gobierno, sino que rechazaban toda autoridad del gobierno. Para los brownistas, como los anabaptistas, muy similar, el gobierno no tiene por qué tener una autoridad sobre ti como cristiano. Yo te pregunto, ¿tú tienes deberes contra tu gobierno local? ¿Haces honores a las banderas o es pecado? Pecado, dicen por acá.
¿Ustedes saben el juramento a la bandera nacional? ¿Hacen juramento a la bandera nacional o es pecado? ¿Recuerdan, recuerdan con gozo la independencia de México? ¿Celebraron el 15? ¿Vieron el desfile? ¿Se gozan de saber que somos un país que Dios ha bendecido y que políticamente somos un país, comillas, soberano? ¿Le enseñamos a nuestros hijos a respetar a la policía, a la autoridad, a orar por el presidente? Pues los brownistas no hacían eso. Ellos creían que la iglesia era independiente y que tú al momento de ser cristiano vienes a formar parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, has salido de este mundo y Cristo nos manda a salir de este mundo. Y por lo tanto no tenemos por qué rendirnos a ninguna otra autoridad más que Cristo. ¿Se dieron cuenta lo radical de los radicales? Por eso se llaman radicales. Por cierto, hay una película viejita, la pueden conseguir, se llama Los Radicales. Habla de anabautistas en la época de Zwingli y cómo los persiguieron. Viejita pero bonita. Ayuda a ilustrar lo que estoy diciendo. Cuando los bautistas particulares hacen la confesión de 1677, se basan no en Westminster. Mis hermanos, quizá algún día, van a escuchar a algunos hermanos presbiterianos decir que nosotros los bautistas particulares solamente nos estamos fusilando o pirateando la confesión de fe de Westminster y que por eso no tenemos nada original, nada más lejos de la verdad que eso, y eso solo demuestra la ignorancia de unas personas. La confesión de Londres de 1689 es una copia de la declaración de Savoy, no de Westminster. Y sí es una copia, pero no es una copia tajante. La historia es muy, muy bonita, también la historia de la confesión de Londres, ya en su momento lo veremos, pero la declaración de Savoy se basa en la declaración de Westminster. Se basa en la declaración de Westminster y la declaración de Savoy va a tomar la declaración de Westminster y los bautistas particulares van a tomar la declaración de Savoy con los 30. ¿Se acuerdan que les dije que le agregaron un anexo al final de 30 artículos que se llama la plataforma de gobierno? Hermanos que estuvieron haciendo la declaración de Westminster toman la declaración de Westminster y explican que no creen en un gobierno presbiteriano. ¿Qué es un gobierno presbiteriano? Es cuando se cree que debe de haber un consejo de ancianos y un sínodo de ancianos, pero que ese presbiterianismo de esa época, el de hoy en día ya no cree eso, pero el de esa época creía que los ancianos de varias iglesias deben de estar trabajando de la mano con el gobierno. Por eso en Escocia el presbiterianismo es la religión oficial. Hoy en día el presbiterianismo ya no cree que tiene que trabajar de la mano con el gobierno. El presbiterianismo de hoy en día cree que que debe de trabajar solo entre pastores, solo entre ellos como ancianos, pero ya no pidiéndole permiso al gobierno. Así que cuando nuestros hermanos hacen la segunda declaración de Londres en 1677, ellos toman la declaración de Savoy y le hacen unas pequeñas modificaciones. ¿Para qué toman como base esa de Savoy? Bueno, porque como en esa época ya el estándar era Westminster, ellos quieren tener un patrón para decirles, creemos lo mismo. Realmente no tenemos mayores diferencias más que estas dos cosas, el bautismo de creyentes y el gobierno de la iglesia. Nuestra confesión de fe de Londres se parece muchísimo a Westminster, sí, pero no se basó en Westminster, sino en la declaración de Savoy. De hecho, si uno saca la cuenta, el pastor Waldron lo hizo, son como 30 referencias igualitas a la declaración de Westminster y todo lo demás es básicamente la declaración de Savoy. Cuando alguien les diga, ustedes solos están pirateando y fusilando la declaración de Westminster, oh sorpresa, ha de ser un creyente reformado de las redes sociales que solo repite lo que escucha, lo que ha oído por ahí, pero no conoce la historia. Seremos pacientes con ellos, como lo fueron nuestros hermanos antiguos, los bautistas particulares, que resistieron el ataque y el embate de todos los que empezaron a atacar y a criticar en esa época.
terminemos, mis hermanos. Tengo este libro que se llama Edificación y Belleza y era bastante para copiar, así que mejor se los voy a leer. Cuando se hace la confesión de Westminster en 1643 se convoca, en el 47 se termina, para el 49 ya se tiene en uso. Comerciales. En esa asamblea de Westminster, quiero que piensen así. Hay una guerra civil en Inglaterra. Van a quitar de gobierno al rey Carlos I, lo van a terminar decapitando. ¿Quién? Oliver Cromwell, que era un puritano. ¿Recuerdan esa historia? Convocan entonces, ¿qué vamos a creer como nación? Porque no estamos de acuerdo con el rey. Y convocan a los más eruditos, a los grandes teólogos de ese tiempo en Inglaterra, para que se junten en la abadía de Westminster es como el patio cubierto de la entrada de esa iglesia que está grandotota, y convocan a los mejores teólogos, y también hubo laicos y otras personas, a que se congreguen y se reúnan. Eran 121 teólogos, por cierto. No estuvieron siempre los 121. Había un quórum, debía de haber un quórum que pudiera seguir avanzando en cada punto de la confesión de Westminster. Pero cuando llegan ahí a Westminster, mis hermanos, habían hermanos que no estaban de acuerdo en el gobierno presbiteriano. ¿Como quiénes? Como Thomas Goodwin, un puritano, lean mucho de Thomas Goodwin. Philip Nye, también lean mucho de él. Jeremiah Burroughs, que es precioso los escritos de Burroughs. William Bridge, Sidney Simpson. Y resulta que uno de ellos, que es Thomas Goodwin, tenía un amigo muy querido que se llamaba John Cotton. John Cotton era un personaje bien respetado, escribió algunos comentarios de la Biblia, era un erudito teológico que para ese tiempo no pudo estar presente en la asamblea de Westminster porque él ya se había ido a radicar a Nueva Inglaterra. Pero les conté que en Nueva Inglaterra estaban practicando un poco de congregacionalismo. ¿De dónde salió esa idea del congregacionalismo? Este John Cotton, este erudito, les enseñó a los hermanos cómo dice la Biblia que se debe de gobernar la iglesia, trabajando juntamente con el Estado, respetando las autoridades, y escribe un libro que se llama Las llaves del reino de Dios, escrito por John Cotton. Thomas Goodwin y John Cotton eran muy buenos amigos, y Thomas Goodwin publica este libro de John Cotton llamado Las llaves del reino y se lo presenta a la asamblea de Westminster para que vean que esta es la mejor manera de gobierno. Pero como la gran mayoría quería un gobierno presbiteriano, entonces desechan a Thomas Goodwin, no lo sacan de la asamblea, desechan la idea del congregacionalismo. Y entonces una vez que se tiene el congregacionalismo, estos hermanos son los que dicen no creemos en el gobierno presbiteriano, se van a apartar de la asamblea de Westminster después de que termina la confesión de Westminster, van a hacer la declaración de Savoy basado en este libro de las llaves del reino de los cielos de John Cotton. Dice James Renningham, la senda intermedia entre el brownismo y el presbiterianismo, por el cual habían abogado en la narración apologética, se toma en este libro de las llaves del reino de los cielos. Hansard Knollys fue un líder bautista particular, William Kiffin también, siempre estuvieron en contacto con Goodwin, con Burroughs, con Nye, siempre fueron influenciados por ellos. Por eso es que los bautistas particulares tienen la herencia nata del congregacionalismo, porque no solo creían en el credobautismo, John Owen creía todavía en cierta forma en bautizar a los niños, no estaban convencidos. Thomas Goodwin, por ejemplo, todavía bautizaba niños. Pero quienes dejaron de bautizar niños y además defendieron el congregacionalismo fueron los bautistas particulares. Y esos son los dos distintivos que siguen caracterizando una verdadera iglesia bautista particular hoy en día. Por eso la iglesia de Miguel Núñez se llama la IBI, que es la Iglesia Bautista Internacional. Cantamos sus cantos, todo es muy bonito, de verdad. Pero él no cree en el gobierno congregacional. De hecho, el gobierno que llevan en la IBI es un gobierno más de
del estilo episcopal, porque es más organigrama allí. Y uno ve, me regalaron hace algunos años un libro, La palabra que puede cambiar una nación, una portada roja. Él lo escribe Miguel Núñez, yo lo leí, y te explica cómo surge la IBI y cómo se convierte la IBI en la IBI, y al final te dan una lista de libros de cómo puedes tú llegar a ser una iglesia grandota, así como la de la IBI. Y uno de esos libros del discipulado habla de liderazgo y te habla de cosas muy empresariales. Yo vi todos esos libros, chequé las biografías. Entonces la IBI no tiene un grupo congregacionalista. ¿Estamos entendiendo? No tiene un grupo congregacionalista. Ahora, hay iglesias bautistas, pero no son congregacionalistas. Por ejemplo, las iglesias bautistas fundamentalistas practican algo que se llama el landmarquismo, donde ellos te van a decir que son la única iglesia que viene desde la época de Juan el Bautista hasta nuestros días y que por eso tienen la herencia y son la única iglesia verdadera. Eso es el landmarquismo. A 2 cuadras aquí adelante hay una iglesia fundamentalista que cree eso y que van a rechazar a todo aquel que no sea bautista fundamentalista. Solo creen en la Biblia Reina Valera 60, todas las demás Biblias son hechizas y las mujeres todas deben ir de falda a la iglesia y los hombres de pura corbata, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de creencias. ¿Nosotros qué somos, mis hermanos? Cuando se les recuerda que esta es una iglesia bautista particular o modernamente se les conoce como bautistas reformadas, es porque creemos 2 cosas principalmente. Una, que solo un verdadero creyente puede ser bautizado, porque solo un verdadero creyente ha nacido de nuevo. Y por eso le damos mucho énfasis al bautismo o al testimonio. Seguro algunos de ustedes han estado en otras congregaciones, pero nunca se les había pedido que si tú quieres formar parte de esta iglesia, nos cuentes cómo es que eres nacido de nuevo. Y estamos duro y dale con eso, porque es un distintivo de esta iglesia, de nosotros, que no podemos llamar hermano a alguien que no ha nacido de nuevo o que no le da importancia al nuevo nacimiento. ¿Qué dijo Jesús en Juan 3:3? El que no naciere de nuevo no puede ver. Juan 3:5, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Muchas iglesias, solo porque llevan mucho tiempo congregándose, dicen, pues ya es hermano, debe de ser hermano. No, mis hermanos, es responsabilidad de la iglesia ayudar a cada congregante a que se dé cuenta y tenga seguridad de la salvación. Por eso la Confesión de Fe de Londres tiene un capítulo llamado La seguridad de la salvación, porque creemos que es bien importante que cada uno de ustedes esté seguro al 1000% de que son salvos y que van camino al cielo. Y si no lo son, para eso estamos, para ayudarles a que aprendan cómo estar seguros de su salvación. Pero no quitaremos el dedo del renglón si Dios nos lo permite. Pero lo segundo de ellos es cuando viene el congregacionalismo, y yo creo que esta ya fue la última enseñanza histórica, mis amados hermanos, porque ya llegamos al punto del libro Las llaves del reino de John Cotton. A partir de ahora vamos a estar estudiando este libro de las llaves del reino de John Cotton. Desafortunadamente no hay traducción de este libro al español. Nuestro amado hermano pastor Jorge Rodríguez Vera lo está traduciendo. Lo hemos estado estudiando todos los martes varios pastores de Latinoamérica por las noches. Ese libro solo existe en inglés y encontré en Google Books un libro muy viejo que es un facsímil. ¿Qué son facsímiles? Cuando toman los libros viejos y los fotocopían y entonces está el original, pero es el original en digital, es una copia. Yo he estado estudiando un libro en inglés antiguo, que se llama, tal cual el que escribió John Cotton. Eso es algo formidable. Si alguno de ustedes sabe inglés o quiere leerlo en inglés o quiere intentar hacer un poco el esfuerzo y no se quiere esperar a que salga el libro en español del Legado Bautista Confesional, traducido por el hermano Jorge A. Rodríguez Vera, que apenas lo estamos cada martes checando los errores y todo, entonces puede pedirme el facsímil. A partir de aquí en adelante vamos a estudiar qué es el congregacionalismo, porque se puede caer en el error de los brownistas, no, que solo la iglesia y nos quitamos de encima toda autoridad civil. O podemos caer en el otro extremo, que hay gente que dice, es que no es bueno que un pastor esté solo, debe de tener otros pastores que lo estén ahí sometiendo, porque puede perder el piso con tanta autoridad. Y los bautistas también entienden eso. Por eso entender
las llaves del reino, hablando de Mateo 18, nos va a dar bastante luz de lo que la Biblia dice que es el verdadero congregacionalismo. Cómo ustedes como iglesia tienen una autoridad, pero cómo también los pastores y los líderes de la iglesia tienen otra autoridad. Y cómo ambas autoridades deben de juntarse para poder aprender a trabajar juntos para el avance del reino, para la gloria del reino de Dios. Entonces, mis hermanos, oren mucho por estas siguientes clases. Yo les invito a poner esto en oración, que se den la oportunidad de asistir, porque se acabó la historia. Vamos a las escrituras y vamos a empezar a profundizar. Yo ruego al Señor y sé que va a ser de grande bendición y les va a dar mucha luz a ustedes en sus funciones y a mí en mi función, para que juntos sirvamos al Señor. ¿De acuerdo? Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permites tener más claridad de por qué esta es una iglesia bautista particular o bautista reformada, y por qué, Señor, los distintivos son tan importantes. ¿Por qué creemos en el bautismo de creyentes verdaderos? ¿Y por qué creemos en que la iglesia tiene una responsabilidad? ¿Cómo la iglesia no puede actuar como en otras congregaciones donde no participan, donde no se comprometen, no crecen, no maduran, dejan sus responsabilidades o deberes en un término secundario y finalmente nadie les va a decir nada en la iglesia? No, Señor, es una iglesia que ha heredado la doctrina de nuestros hermanos, en donde no podemos ser inactivos o delegar nuestras obligaciones a otros y creer que no pasa nada, creer que la iglesia puede seguir avanzando y continuando si somos pasivos, dejar que otros lo hagan por nosotros. Ellos descubrieron que esto era pecado y creemos todavía hoy en día que es pecado no hacer tu voluntad como tú la revelas en tu escritura. Señor, ayuda a que la iglesia no peque deliberadamente, sino que todo este pecado sea solamente por omisión y no porque abierta y deliberadamente quiere seguir haciendo su voluntad. Gracias, Señor, por recibirnos en esta hora. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 7 minutos, mis hermanos, y comenzamos con nuestra